Buenos días, soy José Luis Becerra, editor de CIO México, y junto con Karina Rodríguez, editora de Computer World México, nos da mucho gusto darle la bienvenida a este webinar que hemos titulado Extienda el poder de DLP tradicional a la nube. Y es que ya sea por el incumplimiento de las regulaciones federales, la protección de los activos o por programas internos de cada empresa, la información es uno de los principales activos indispensables para protegerse en esta era digital. Pero conforme los tiempos cambian, las estrategias de ciberseguridad deben evolucionar también. Por ello, en estos tiempos de trabajo remoto, es de suma importancia proteger los datos críticos, extendiendo el poder que brinda una solución de prevención de pérdida de datos o DLP tradicional a la nube, para que de esta manera se pueda lograr mantener la viabilidad, la visibilidad y el control de la información que manejan sus colaboradores sin importar dónde se encuentren. Es por ello que en este webinar vamos a conocer qué nivel de disponibilidad tiene su nube, por qué un DLP basado en un modelo de Software as a Service, SaaS, podría ser la opción más viable y rentable frente a una solución on-premise. ¿Qué visibilidad de los incidentes ofrece DLP SaaS? Y también veremos cómo elegir un DLP adecuado para cada organización. Y para adentrarnos en estos temas, contamos con la participación de Alejandro Hernández, gerente de TI y experto en DLP en la empresa Industrial Solutions. Antes de cederle la palabra a Alejandro, les presento una breve semblanza de él. Alejandro es especialista en ciberseguridad y cuenta con más de 5 años de experiencia en el desarrollo y análisis consultivo de estrategias de protección de datos sensibles y de propiedad intelectual. En estas tareas ha interactuado con diferentes tipos de clientes y áreas dentro de las organizaciones con el propósito de ayudarles a desarrollar una estrategia basada en mejores prácticas y configuraciones para prevenir precisamente la fuga de información. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Un gusto, buen día a todos. Gracias. A nuestra audiencia de invitados, les informo que pueden enviarnos sus comentarios o preguntas por medio del chat o en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. Al término de la exposición, vamos a dar respuesta a todos sus envíos. Y sin más, doy la palabra a nuestro expositor. Adelante, Alejandro, por favor. Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Gracias por estar el día de hoy aquí en este pequeño webinar que estamos realizando. Retomando un poco las palabras que nos daba José Luis al inicio sobre los activos, me gustaría que antes de que entráramos de lleno al tema de hoy, reflexionáramos un poco sobre este tema. Si bien muchos fabricantes y muchos especialistas en seguridad entendemos que la información es el segundo activo fijo más importante de la empresa, después, obviamente, de los empleados, esto nos pone en una posición de que la información es de sumo valor para cada uno de nosotros. Así que hagamos un pequeño ejercicio de reflexión sobre qué tipo de información tenemos, cómo es que la estamos utilizando y cómo es que la estamos protegiendo. Si a veces pudiera parecer que ninguno de nosotros tuviéramos información tan sensible o información confidencial o información importante dentro de nuestras organizaciones, habría que pensar un poquito de si somos una empresa del sector de manufactura, tal vez tenemos secretos de diseño, secretos de fórmula. Si somos una empresa del sector financiero, seguramente tenemos los datos de nuestros clientes, etc. etc. No importa en qué giro nos encontremos cada uno de nosotros, siempre hay información a proteger. Tristemente, en este aspecto, siempre va a haber factores de riesgo para la información. Si bien, como les decía, podemos tener información sensible, propiedad intelectual de cada uno de nosotros, también estamos sujetos hacia regulaciones o leyes dependiendo de qué tipo de información estamos manejando. Un ejemplo muy claro puede ser, seamos una empresa de hosting y tenemos negocios en el extranjero, en Europa particularmente, tenemos una cadena, una extensión allá, estamos sujetos de forma involuntaria o de forma indirecta a las regulaciones europeas en cuanto a manejo de información.
Tal vez somos, como insisto, una empresa financiera y estamos sujetos al tema de PCI para poder nosotros cumplir con las regulaciones actuales del mercado. O simplemente tenemos información de nuestros propios usuarios o nuestros propios clientes y aquí en México nos sujeta la Ley Federal de Protección de Datos. No importa en qué giro estemos, siempre hay datos a proteger. De diferente índole, a lo mejor de diferente valor, pero siempre hay una información a proteger y siempre hay una información que tiene riesgo al salir de nuestra organización. ¿Qué pasaría si toda esta información que nosotros estamos tomando conciencia de que sea sensible empieza a salir de la información de la empresa de forma inadecuada? Esto se puede ir transmitir o transformar, perdón, desde multas hasta pérdida de la confianza de nuestros clientes, hasta una mala reputación, diferentes temas que nos pueden perjudicar como empresa. Si bien, como les decía, tenemos diferentes tipos de información, también tenemos diferentes canales en donde usamos la información. El principal o el más fuerte de ellos es nuestros empleados, nuestros colaboradores, son quienes llevan la mayor carga de información porque, bueno, bien, de una u otra forma ellos lo necesitan para sus labores diarias, para su día a día. También tenemos ahí, ahora con esos temas de trabajo remoto y buscar la mejor forma de colaboración, a lo mejor alguna forma de almacenamiento de información para que colaboren, ya sea física, ya sea en la nube, y también tenemos que enviar muchas veces esta información hacia el exterior, ya sea a nuestros propios clientes, a nuestros socios, etc., etc. Todo esto en conjunto se empieza a sumar en factores que van a influir en el riesgo de fuga de información. Si yo no tengo idea de qué información tengo, si yo no tengo idea de qué canales están usando la información, ni quién está accediendo a ella, todo eso se vuelve una bola de nieve para que mucho más fácil se exfiltre la información de nuestra empresa. Y sumado a ello, el riesgo nativo que conlleva, como les decía yo, multas, sanciones, pérdida de la lealtad de los clientes, etcétera, etcétera. Tristemente, las estadísticas muestran que la mayoría de estos pérdida de información, de esto, no me gusta llamarlos robos porque más bien es un factor interno que lleva a que la información salga de nuestras oficinas de forma inadecuada. La mayoría de estos casos se ha dado por errores de los usuarios o por uso indebido de la información. Si bien sigue existiendo el factor externo de un atacante externo, para temas de la tecnología que nos compete el día de hoy, no es tan relevante porque para ello existe nuestra protección perimetral. Si yo tengo un buen firewall, si yo tengo un buen antivirus, sistema de anti-spam, anti-phishing, voy a reducir mucho el riesgo de un ataque externo. Pero ¿qué pasa cuando no vuelvo a ver hacia el interior de la empresa? Cuando yo dejo que mis colaboradores hagan uso como ellos quieran de la información. Si bien, comentábamos al inicio, es parte de sus labores, tampoco eso quiere decir que todos deban de tener acceso a toda la información. Cuando no hay una correcta noción del manejo de información, los usuarios accidentalmente pueden o compartirla a quien no deben o enviarla hacia el exterior de forma indebida. Aquí tengamos la visibilidad de un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona que va llegando al área de finanzas extiende un correo indebido con la situación actual de la nómina a una persona que no debería de verla y esa persona se la manda a su amigo y ese a sus otros dos amigos y de repente el conocimiento de la nómina ya está por toda la empresa? Vamos a tener empleados en descontento siempre porque va a llegar la situación de hoy es que fulano hace lo mismo que yo y aquí veo que está ganando más que yo y no es tan eficiente. Siempre va a haber esa parte, ¿no?, de los celos profesionales en este ejemplo. Y ese propio empleado dice, bueno, pues entonces ya no estoy a gusto aquí, no están valorando mi trabajo, me voy a ir a otra empresa y me voy a llevar toda la información que tengo. Dentro de esas estadísticas, la realidad es que estos empleados la mayoría de ellos han dicho abiertamente que se van a llevar la información para su siguiente empleo porque les va a ser de mucha utilidad. Entre ellos, si nos dedicamos al diseño de software, están los códigos fuentes que se van a llevar. Se van a llevar secretos comerciales, listas de clientes, planes de negocio que les puedan hacer útiles a todos ellos. Esto, si lo vamos sumando a la parte anterior del desconocimiento de quién tiene acceso a qué información y qué información tenemos distribuida en la oficina, se vuelve aún más complicado todavía el poder proteger la información. Y si a todo esto le vamos sumando todavía los retos actuales
que conllevan el tema de transformación digital, por ejemplo, o bueno, el tema que llevamos arrastrando desde hace 2 años, que de la nada tuvimos que salir a home office, eh, salir a las oficinas y confiar en que todos estuvieran haciendo su trabajo, esto se va sumando en un problema mucho más grande. Si bien hoy en día nos venden tecnologías de Zero Trust, que originalmente esto surgió como un concepto más que como una tecnología, en DLP muchas veces, o en el tema de protección de información, debemos de adoptar también este tipo de criterio. No confiar en las redes donde están conectados nuestros colaboradores, no confiar en quién está haciendo uso de la información, porque existen muchos factores alternos que no podemos controlar cuando estamos en esta situación. Cuando nosotros estábamos todos on-premise, todos en la oficina, de una u otra forma teníamos blindada la protección. Teníamos firewalls, teníamos filtrado web, teníamos filtrado de correo, y de una u otra forma estábamos reduciendo mucho las brechas. Salimos a home office, salimos al trabajo remoto, y toda esa seguridad que teníamos se queda en la oficina y no se va con el usuario. Y todo esto se va sumando nuevamente a todos los temas que venimos arrastrando de desconocimiento de la información. El tema de transformación digital también es algo que impactó mucho a las empresas, y no estoy hablando de hace casi una década que empezó todo esto, sino de los últimos 2 años donde se tuvo que hacer de forma acelerada para poder adaptarnos al trabajo. Simplemente empezamos a habilitar repositorios en la nube, conexiones, a tratar de facilitar el teletrabajo y la colaboración, pero descuidamos un poquito el tema de monitorear cómo está moviéndose la información que tenemos en todos estos aspectos. Y si a eso le sumamos que cada uno de ustedes, como les decíamos al inicio, o tienen que cumplir con alguna regulación o tenemos propiedad intelectual que cubrir, se vuelve siendo todavía más complicado, y el área de ataque de los ciberdelincuentes y el área de pérdida de información se empieza a expandir mucho más y más y más y más. Cuando nosotros empezamos a tener visibilidad de todo esto, es cuando cobra sentido la idea de tener un DLP. A lo mejor muchos en la audiencia ya conocen que es un sistema de DLP, a lo mejor algunos otros no. Entonces, en este caso, permítanme hacerles un recordatorio rápido de qué es en esencia un DLP. Un DLP por sí mismo es un sistema que nos va a ayudar, como su nombre nos dice, a prevenir todo este movimiento indebido de información. Un DLP tradicional se va a componer de 3 vectores básicos. Yo voy a buscar toda la información que está en uso, todo lo que tienen mis colaboradores, todo lo que ellos están trabajando día a día, y con el DLP voy a ganar visibilidad de qué están haciendo, hacia dónde están compartiendo, y en su momento poder evitar que compartan de forma indebida la información. Tenemos el tema de la información en reposo del DLP, que es básicamente todo lo que tenemos en recursos compartidos, todo lo que tengo en un share, todo lo que tengo en una carpeta de colaboración dentro de la oficina. Y ahí muchos me dirán, bueno, pues es que ya está en el recurso adecuado, ya mis colaboradores tienen accesos a los recursos. ¿Cuál es el beneficio entonces de tener un DLP? Cuando nosotros llegamos, y me ha tocado en muchos casos, implementando este módulo o este vector del DLP, llegamos y me dicen, no, bueno, yo en un recurso específico ya tengo todo lo del área financiera, y el área financiera tiene acceso a ella, ahí hace uso y mueve y saca su información de ahí, pero nada más. Empezamos a analizar todos los recursos con la herramienta de DLP y nos damos cuenta que esa información de finanzas está en 20, 30 repositorios diferentes. La información ya está expuesta, la información la tiene al alcance de cualquiera y cualquiera la puede exfiltrar de esa forma. Aquí es donde cobra sentido el tema de la protección de datos en reposo. El DLP nos va a ayudar a tener esa visibilidad de dónde está la información que nosotros tenemos, y en su debido momento quitarla de donde no debería de estar. Y finalmente tenemos la parte de protección de la información en movimiento, que no es más que lo que va a ir hacia afuera de la empresa. Lo que yo estoy mandando a través de un correo electrónico, lo que yo estoy mandando a través de un portal web, ya sea que sea un post en el portal, yo tenga que subir un documento, algún tema fiscal, etc. etc. Aquí a veces menospreciamos un poquito el valor de este último vector, pero como siempre suelo decir yo, esta es nuestra última línea ante una fuga de información, porque una vez que la información cruza este umbral, una vez que la información ya llega a manos del siguiente punto, de nuestro socio, de nuestro cliente, a donde le estamos enviando, nosotros ya perdemos control de ella. Yo ya no sé a quién le llegó, o si le llegó, o qué uso está haciendo con ella.
En este aspecto, el DLP nos va a ayudar a que la información esté llegando a quien debe de llegar y no a un tercero más. Cuando DLP, y ahorita lo vamos a ver en unos slides adelante, aplica ciertas reglas, hay herramientas en la parte web y en la parte de correo que me van a ayudar a enviarle la información a DLP para que DLP determine si esa información puede o no puede ir a la persona que estamos enviando, basado en políticas. ¿Por qué? DLP funciona basado principalmente en políticas, y esas políticas van a contener tres partes principales. Una, ¿qué estoy buscando? ¿Qué información es la que yo quiero monitorear de mi empresa? Y esto se lleva a través de todos sus motores de tecnología que tienen los DLPs. Yo puedo buscar los archivos por el tipo de archivo que son. A lo mejor soy una empresa que se dedica al diseño y manejo programas muy exclusivos de diseño. Entonces, realmente puedo buscar la extensión de esos archivos, puedo buscar el tipo de archivo y no molestarme tanto en el contenido. Puedo buscar también el contenido, que es un poco más asertivo en ese aspecto. Y dentro del contenido yo puedo buscar palabras claves que me hagan referencia a los documentos. Puedo buscar expresiones regulares, como puede ser un CURP, un RFC, datos bancarios de tarjeta de crédito. O puedo hacer firmas de los archivos y buscar basado en firmas. Aquí un ejemplo, cuando nosotros contratamos personal, realmente en la mayoría de los casos tenemos un machote, donde lo único que cambian son los datos de la persona y a veces un poquito sus funciones. Yo puedo subir una firma de esa machota DLP para poder monitorear los archivos comparados contra esa firma. O simplemente si yo ya tengo una base de datos con toda la información sensible, que a final de cuentas, pues una base de datos para todos nosotros son filas y columnas de información, yo puedo alimentar el DLP y decirle, ¿sabes qué? Yo requiero mi información sensible, está en tales columnas, eso es lo que quiero proteger, y compáralo contra todo lo que salga de la información. A grosso modo, esa es la forma en que funciona un DLP tradicional, dividido en sus tres vectores, pero su limitante siempre fue que trabaja dentro de la organización. En ese aspecto, si los usuarios salían fuera de la organización, perdíamos gran visibilidad de la información, gran visibilidad de los eventos. Si bien cualquier DLP tradicional y robusto nos puede decir que los usuarios llevan un agente instalado y siguen aplicando las políticas, sí mantenemos el grado de protección, pero para un administrador de información también es vital tener todavía la visibilidad de qué eventos están ocurriendo, qué está pasando con los usuarios, qué tipo de información están moviendo, si le están moviendo en horas de oficina, si están haciéndola en horas no laborables. Entonces, todo eso a nosotros como guardias de la información nos da mucho más visibilidad para tener temas más completos del DLP. Cuando tenemos que migrar ahora a estos temas de home office y de pandemia, perdemos mucha de esa visibilidad de los usuarios. Tenemos que esperarnos a que a lo mejor ahora, en muchos casos me han comentado clientes que, bueno, ya estamos en un esquema híbrido, vienen una o dos veces a la semana, y esos son los días que nosotros como tecnologías de protección de información tenemos que esperar para ver los incidentes que hayan existido. O hay que habilitar VPNs para que estén conectados los usuarios y bueno, en una empresa de 2,000 usuarios, quiero ver el problema que es habilitarnos 2,000 VPNs para tener todo al mismo tiempo. Son retos que surgieron con estos cambios y son retos a los que nos hemos tenido que enfrentar de una u otra forma. A todo esto, nosotros en Shell Solutions le sumamos un pequeño esquema que hemos desarrollado a lo largo del tiempo de nuestra expertise, donde vamos en 4 etapas básicas en el funcionamiento de un DLP. Primero, ganar visibilidad de toda la información que se está moviendo dentro de la empresa a la hora de implementar un DLP. Con ello vamos a poder nosotros ver si hay procesos rotos de negocio, si hay usuarios malintencionados, si hay usuarios que desconocen el manejo de la información, y de ahí podemos pasar a una etapa de remediar todos estos puntos. Es decir, nosotros detectamos que una cierta área está haciendo todo el uso de información a través de USBs, y a partir de ahí ver con las áreas y decir, ¿sabes qué? Realmente el uso de USBs no está permitido. Bueno, hay estrategias para cerrar o bloquear ese uso. A lo mejor van a más allá del DLP, pero el DLP nos va a ir dando esa visibilidad del cierre de esos procesos rotos del negocio. Cuando ya vamos mejorando toda esa parte, tanto en políticas como en procesos internos,
ya llegamos a una etapa de educar a los usuarios. En algunos aspectos hay muchas empresas en las que me he encontrado que no quieren notificar a los usuarios que se tiene un DLP. Pero no es que sea malo el no notificarles, pero el que los usuarios tengan el conocimiento de que están haciendo mal uso de la información nos va a ayudar mucho a reducir los incidentes que se ven en una consola de DLP. Y por incidentes llamemos nada más a la notificación de la información, no a que sea realmente un robo tal cual o una fuga tal cual, sino más bien movimientos que se están haciendo de información. En este aspecto, cuando nosotros notificamos a los usuarios y les hacemos notificaciones ya sea a nivel de correo, a nivel de pantalla, etc., etc., vamos a ver que todos este número de incidentes reducen drásticamente porque nuestros usuarios empiezan a hacer ya el correcto uso de información. Habrá los usuarios malintencionados todavía que quieren intentar llevarse la información y eso también se empieza a notar mucho ya en los comportamientos del DLP. Y finalmente de ahí llegamos a una etapa de lo que todos queremos con un DLP, bloquear el movimiento no debido de información. Este es, en resumen, el esquema de cómo funciona un DLP tradicional y las estrategias que normalmente se aplican para toda esta parte. Ahí, en ese aspecto, como les comentaba, ahora que tuvimos que migrar a los temas de home office, a los temas de estar fuera de la oficina, todos estos temas se complican porque la protección del DLP se quedó en la oficina. Lo único que se fue con los usuarios fue el agente y eso a medias porque perdemos visibilidad de toda esta, de todo el alcance del DLP. Por ello, en Industrial Solutions hemos desarrollado algunos esquemas. Si bien hay esquemas todavía del modelo tradicional, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen todo el DLP instalado y es entendible que si ya hay un gasto de infraestructura, de licenciamiento, es decir, bueno, ahora bota todo eso y vamos a un esquema de nube, es complicado. Tenemos la capacidad y tenemos la experiencia de ayudarles a hacer un esquema híbrido con cualquiera de estos DLPs tradicionales. Poner un extensor del DLP, por llamarlo así, hacia la nube y poder recuperar toda esa visibilidad que perdimos con los usuarios o con estos temas remotos. Tenemos también un esquema donde a lo mejor ustedes ya tienen mucha experiencia en un DLP. Aquí el caso concreto de algunos clientes que me he encontrado me dicen, ¿sabes qué? Después de pandemia, pues nos dimos cuenta que funcionamos bien todos en home office y las oficinas físicas van a desaparecer. Va a desaparecer incluso vamos a buscar la forma de eliminar la infraestructura física para incluso desaparecer nuestro data center que tenemos. Ahí es donde viene el esquema, uno de nuestros esquemas desarrollados aquí en Insight, que es el esquema completamente SaaS. Montar toda la infraestructura en nuestra nube pública para desde ahí ganar el control, la administración del DLP, ganar también la visibilidad de todos los incidentes y recuperar todo este tema de protección de información. Y también tenemos un esquema donde, bueno, tal vez ahora con todos estos temas que venimos tocando, ha surgido la necesidad interna, a lo mejor estamos bajo tema de auditoría o están bajo el tema de cumplir con alguna regulación. Esto les está pidiendo un DLP y no tenemos experiencia alguna en un DLP. Ahí es donde hemos desarrollado nosotros también un esquema de DLP con servicio administrado, donde además de poderles costear todo el servicio de DLP en la nube, vamos a poner a su alcance a nuestros expertos, nuestros especialistas que ya llevan bastantes años en el mercado trabajando temas de DLP. Esto les va a ayudar a reducir tiempos de operación, les va a ayudar a reducir tiempos de implementación de un DLP y les va a dar más beneficios que vamos a ver a continuación. En este aspecto, cuando tenemos los esquemas del DLP SaaS, el que les mencionaba, nada más subir toda nuestra infraestructura a la nube, vamos a ganar de entrada el tema de reducción de costos de infraestructura. Como les decía, en algunos casos quieren desaparecer la infraestructura física y si también nosotros lo vemos de otra forma, hay costos indirectos en esta infraestructura que también nos vamos a ahorrar. Nos vamos a ahorrar el gasto de luz, el gasto de refrigeración, el que si tengo que tener el servidor ahí y quién le va a dar mantenimiento a ese servidor y tengo que contratar ahora personal que le dé mantenimiento y que le dé mantenimiento al site y bueno, infinidad de temas que no vemos directamente cuando adquirimos un sistema de este estilo. Todo ese tema de infraestructura y de administración nos lo vamos a ahorrar porque ya todo vive en la nube.
nos vamos a ahorrar el tema de la implementación. Si algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar con un DLP tradicional, saben o sabrán que las implementaciones se pueden volver un poco tediosas, se pueden volver un poco complicadas, porque también dependemos mucho de la disponibilidad de las demás áreas y si todos están en orden y en concreto con el tema del DLP. Aquí en ese aspecto, lo único que vamos a requerir ya, al tener toda la infraestructura en la nube, es contar con el agente para los equipos finales y poder distribuirlo en la oficina, y así de rápido podemos tener otra vez la protección a nivel de datos. Y el tema de ancho de banda sí es un poquito complicado con otras nubes públicas. Hablamos directamente de Amazon, Azure, Workspace, donde si aquí me gusta compararlo un poco la analogía con contratar un plan telefónico, donde yo contrato mis 2 gigas de navegación de internet al mes, y si me excedo de esos 2 gigas, el mega adicional me lo empiezan a cobrar y a veces el cobro sale mucho más caro que lo que había contratado yo originalmente en el paquete. Ese es un tema que surge también con las nubes, donde en toda nube me ofrecen un límite de ancho de banda de subida y bajada de información, y cuando yo me excedo ese límite me empiezan a cobrar el giga adicional. Ahí vienen las letras chiquitas del contrato, y cuando queremos llevar un DLP hacia temas de la nube, eso es lo que lo vuelve también complicado, porque mis agentes, todo lo que estoy analizando en la infraestructura tiene que estar enviando la información hacia la nube para poder recopilarla y administrarla, y cuando menos nos damos cuenta ya nos excedimos el ancho de banda contratado y vienen los cargos adicionales. En ese aspecto, en esta oferta particular de nosotros, en la nube que estamos hosteados nos permite ofrecerles un ancho de banda ilimitado, donde pues, no importa la cantidad de agentes que ustedes vayan a desplegar, siempre van a poder estar subiendo información hacia la nube y tener la visibilidad de ellos. Si a todos estos beneficios del DLP SaaS le sumamos la parte del servicio administrado, pues vamos a ganar también el conocimiento, principalmente el conocimiento de los expertos que vamos a poner al alcance de ustedes. Les van a ayudar a traducir sus necesidades de negocio en esquemas de protección de información, en políticas actuales de DLP. Vamos a entregarles nosotros de manera proactiva un reporte semanal de cómo está el comportamiento de sus políticas, cómo está el funcionamiento de su DLP y las posibles mejoras que vean nuestros especialistas. A lo mejor ven ahí algún tema con políticas, ven algún tema con algo que estén monitoreando, que se pueda mejorar o hacer de forma más eficiente, vendrán ahí las recomendaciones. Y bueno, tendremos la ventaja del soporte ilimitado hacia el DLP durante nuestros horarios de atención, que son de lunes a viernes en un horario de 5x8. También es un tema del soporte, una gran ventaja, porque normalmente cuando nosotros vamos con un canal o con un mayorista solicitando un servicio de DLP, nos dice, bueno, te vendo una cierta bolsa de horas y ahí vayas administrando como tú puedas y te voy ayudando conforme a ellas. En este caso vamos a tener el soporte ilimitado dentro de nuestros horarios de atención. Si bien estos son los temas que yo quería compartirles a ustedes sobre el DLP y los esquemas que hemos preparado en Insol para ayudarles a extender todo esto en temas actuales, tengo una pequeña demostración acerca del funcionamiento del DLP que me gustaría que viéramos todos. Lo que tengo en pantalla es un equipo que está justamente en una ubicación remota conectado ya a un DLP en la nube. Este equipo, como yo les decía ahorita en la presentación, DLP puede monitorear el contenido de los archivos. Ahí tengo varios archivos que tienen contenidos de tarjetas de crédito, otros cuantos que tienen contenidos de RFC. El funcionamiento de un DLP en ese aspecto es bastante práctico, bastante simple. Yo en este caso tengo aquí mis registros de tarjeta de crédito del lado izquierdo y del lado derecho tengo un recurso compartido en red donde como mal usuario lo quiero enviar para allá para compartírselo a otra persona que no debería. Yo cuando hago el movimiento de información, en pantalla me aparece una notificación de que estoy haciendo mal uso de información y al mismo tiempo me bloquea el movimiento de información. Esta parte de la notificación es lo que yo les decía, la parte de educar usuarios. Puede o no puede ir, pero el trasfondo es lo principal. Yo no pude transmitir la información hacia mi recurso de red. Si yo intento hacer lo mismo hacia una unidad de USB que tengo conectada,
Yo envío mi información de tarjetas de crédito y la respuesta sigue siendo la misma. El DLP la bloquea. Tengo otra respuesta aquí configurada ante el movimiento de RFCs, que lo que va a hacer es cuestionarme en pantalla el por qué estoy haciendo el uso de esa información, y es también parte de lo que les comentaba, que nos va a ayudar a ganar visibilidad sobre los procesos rotos de negocio y sobre los usuarios malintencionados o usuarios que desconozcan el manejo de la información dentro de la empresa. Esto lo puedo aplicar a nivel de las comunicaciones del endpoint, o también lo puedo aplicar a nivel de navegación web. Lo que tengo aquí es un recurso de Drive en la nube, donde si pasa lo mismo, si yo quiero enviar mi información hacia la nube, DLP me va a decir que esa información no está permitida y me va a bloquear el movimiento de esa información. O si yo lo quiero subir a un correo personal para mandarlo fuera de la empresa, cuando yo envío o yo hago la carga de esta información al correo, la acción de respuesta sigue siendo la misma. Básicamente ese es el funcionamiento rápido de un DLP hacia todos los vectores que conllevan el equipo final. Entonces, si nosotros ya tenemos la administración en la nube, tenemos el agente instalado en el equipo final, vamos a ganar la protección en cualquier punto que estén nuestros usuarios, y nos vamos a ahorrar algunos dolores de cabeza en cuanto a no saber si nuestro usuario está conectado desde su casa o dice él estar en la casa y realmente está en el café internet de la esquina, donde pues, si la red es poco segura, alguien en segundo plano le esté moviendo la información hacia donde se la quieran llevar. Con esto sería toda mi participación en el tema del día de hoy. Le regreso la palabra a José Luis. Muchas gracias, Alejandro Hernández, gerente de TI y experto en DLP en Industrial Solutions, por esta exposición introductoria que nos servirá para el tema que hoy nos ha convocado, y que es extienda el poder de DLP tradicional a la nube. Por ahí ya nos dieron a conocer una promoción para que todos los que contacten a Industrial Solutions durante esta semana tendrán un 15% de descuento. Pueden ver allí en el chat. Recuerden que pueden seguir enviándonos sus comentarios o preguntas por medio del chat o en la parte de preguntas y respuestas. Le pido a Karina Rodríguez, editora de Computer World México, que nos lea la primera pregunta. Adelante, Karina, por favor. Muchas gracias, José Luis, y a toda nuestra audiencia. Aquí ya tenemos varias preguntas. La primera es precisamente cómo es el modelo de licenciamiento de usuarios equipos sobre este DLP SaaS. Su modelo de licenciamiento está basado en equipos. Al ser un agente que se va a instalar, lo único que necesitamos saber para el licenciamiento es cuántos equipos hay que instalar. No importa si se loguea un usuario, 2 o 3 dentro del equipo, la protección se extiende a cualquier usuario que esté logueado dentro del equipo. Excelente. Muchas gracias, Alejandro. También nos preguntan con qué marca de software proveen el servicio. El motor de software con el que estamos trabajando nosotros es el de Symantec, Broadcom, uno de los líderes en el cuadrante de Gartner, que se ha mantenido durante años ahí en esa posición. Excelente. Nos están preguntando cómo es que detecta que estás usando datos sensibles, solo por el nombre del archivo, o cómo es que esto funciona. En el caso del ejemplo que yo presenté, lo que realmente hace el DLP es leer el archivo, leer el contenido del archivo, y busca la expresión regular que hace referencia a un RFC, o busca el esquema de las tarjetas de crédito, que tiene también cierto patrón y ciertos validadores dentro de los números. Hay varios tipos de tecnologías. Puede leer el archivo, puede leer el metadato, en caso de que ocupe, por ejemplo, el etiquetador de Microsoft, o puede leer el contenido comparado con un documento ya existente. Excelente. Muchas gracias, Alejandro. Nos preguntan, bueno, nos comentan que en la demostración se presentó el funcionamiento de DLP a nivel de archivos. ¿Es posible implementar la solución a nivel sistemas ya instalados? Ahí no me queda clara la pregunta, si me la pueden expandir, eso de sistemas ya instalados. Digo, a nivel de archivo, pues va a funcionar en cualquier plataforma, sea Windows, incluso tenemos alcance hacia Mac, pero no sé si va por ahí más bien la pregunta. Ok, vamos a ver si Manuel Piedras nos puede un poco especificar esta pregunta. José Luis, no sé si quisieras continuar con las preguntas.
Claro. Tenemos aquí otra más. Dice, ¿qué certeza tenemos acerca de la disponibilidad de servicio en la nube? Nuestra nube tiene una disponibilidad de 5 noves, 99.999 de disponibilidad. Está hosteada en el data center de Querétaro y tiene todos los niveles de seguridad y redundancia para poder proveer servicios sin problema. Sí. Una más es, si los usuarios cambian la extensión de los archivos, aún así pueden ser monitoreados. Ok. Sí, viene un poquito de la mano con lo que preguntaban hace rato de cómo detecta el DLP. No importa que sea un Word y me lo cambien a un Excel, lo cambien a un TXT, lo que hace el DLP realmente es ir hacia el contenido del archivo y leer el contenido. Perfecto. Hay una más que dice, creo que ya, dice, la solución de DLP SaaS se tiene que contratar con un plazo forzoso. Tenemos dos esquemas en ese aspecto. Se puede contratar a pagos mensualizados o se puede contratar ya en un esquema anual, donde en el esquema anual pueden tener un pequeño descuento comparado contra el esquema mensual. Nada más es que si puede agregar o quitar agentes en cualquier momento. Sí, lo que ustedes van a contratar es el número de agentes, lo que en su momento es, puedo tener 20, después del tercer mes a lo mejor requiero nada más tener 10. Todo eso se puede ir adecuando en los planes de negocio. Okay. Karina, ¿quieres leer alguna otra más? Sí, muchas gracias. Aquí tenemos una que dice, ¿qué visibilidad puedo tener de los incidentes que se generan? En ese aspecto, el DLP nos va a entregar un detalle bastante profundo de quién fue quien movió la información, desde en qué horario fue, desde qué ubicación, hacia dónde quería enviar la información. Ya son temas más hacia la investigación de los eventos, pero si en algún momento alguien lo desea, lo podemos también ver a mayor profundidad en una demostración personalizada, cuál es la visibilidad que pudieran tener en el panel de la herramienta. Pero sí les adelanto que sí tiene bastante información sobre el tipo de información que se quiso mover, hacia dónde y quién fue el autor. Ok. Ya nos precisaron un poquito la pregunta de hace rato, que si es posible implementar la solución a nivel de sistemas ya instalados, y nos comenta que hace referencia a nivel de sistemas, es decir, a disponibilidad de información a través de los sistemas, tipo los sistemas de nómina, financieros, es decir, desde el origen de los datos. Aquí en el esquema de la nube, al ser a nivel de endpoint, si el origen de los datos está dentro del endpoint, sí lo podemos leer. O si los datos vienen de un origen externo y después pasan por el endpoint y de ahí hacia la salida, ahí también lo puede leer el DLP. Excelente. Gracias, Alejandro. Nos preguntan si hace conexión directa con Office 365. En ese aspecto sería a nivel de navegación web, como lo vimos ahí en el ejemplo de Google. Así como trabaja con el G Suite, también puede trabajar con Office 365. Perfecto. Una más es que entienden que se requiere instalar un cliente en cada equipo. ¿Con qué equipos on-premise o en la nube puede trabajar en conjunto? Ejemplo, IPS, Firewall o el DLP server donde se vive. El servicio de DLP vive en la nube. Los equipos pueden ser ya sea unas VDIs que tengan ustedes en la nube, puede ser el equipo final que tengan on-premise los usuarios. Y eso es algo que está en el roadmap de desarrollo. Para más adelante sí podernos integrar con sistemas de filtrado web en la nube o sistemas de filtrado de correo electrónico. Muy bien. Nos preguntan que si requiere un agente para cada endpoint. Y yo creo que aquí la pregunta va un poquito a si al inicio de un proyecto hay que llenar todos los endpoints o toda la organización. Normalmente yo diría que no. Más bien es agente por equipo que quieran monitorear. A lo mejor ya tienen visualizado que los equipos críticos de la organización son 20 o 30 y quiero enfocarme primero en esos. Es a los únicos que habría que ponerle la gente, no a todos.
pero ya en un esquema completo de DLP lo recomendable es que sí se extienda a toda la empresa y ahí sí se requiere ya un agente por cada equipo final. Muchas gracias, Alejandro. Una más es si es posible generar notificaciones a más de una persona en este mismo sentido, que si alguien puede recibir todas las alertas de todos los departamentos de la compañía. Sí, el DLP tiene por sí mismo la capacidad de enviar notificaciones hacia ya sea, como vimos ahorita en pantalla, hacia el usuario o a través de correo electrónico para los dueños de la información, los jefes. Ahí podemos configurar el envío de información básicamente a quien sea. No lo recomiendo yo en una etapa temprana del DLP porque nos podríamos estar llenando de muchos correos porque es la etapa de adecuación del DLP, pero sí, ya cuando el DLP está maduro, ahí es donde ya recomiendo yo sí enviar todas esas notificaciones a una o varias personas dependiendo del esquema que tenga cada empresa en cuanto a manejo de información. Muchas gracias, Alejandro. Nos preguntan también que si existe el análisis de contenido en correos que salen a dominios externos. Sí, funciona enteramente igual. Pasa lo mismo, la aplicación on-premise, sea un Outlook, por ejemplo, o sea el Gmail que vimos ahí en la demostración. No importa si vaya externo o externo, cuando la información es cargada al correo es cuando la lee el DLP. En ese aspecto es un poquito transparente de hacia dónde vaya la información. Más bien, eso ya tendríamos que verlo puntualmente cuando se implemente el DLP, qué es lo que más conviene. Si monitorear toda la salida externa, monitorear todo el movimiento interno, monitorear ambas o hacer excepciones hacia ciertas áreas o hacia cierto personal externo. Muchas gracias, Alejandro. Creo que ahora sí ya son todas las preguntas que tenemos de nuestros asistentes. Vuelvo contigo, José Luis. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la participación muy activa, participativa de todos ustedes. Ya estamos por finalizar este webinar, pero antes le quiero pedir a Alejandro que nos dé algunas palabras, vámonos de conclusión, de resumen de lo que hemos visto esta mañana. Adelante, por favor, Alejandro. Gracias, José Luis. Retomando la reflexión que les pedía yo al inicio de la presentación, sí es importante que sepamos qué tipo de información tenemos, cuál es su valor y cuál es el correcto uso de esa información para nosotros poder determinar a un DLP cuál es la forma más asertiva de poder proteger la información. Como les decía al inicio, a lo mejor de entrada pareciera que no tenemos tanta información sensible, pero si hacemos una pequeña reflexión, vamos a darnos cuenta que sí. Y ahí también hay que preguntarnos, ¿qué pasa si esa información se expone al mercado? ¿Voy a perder clientes? ¿Voy a perder reputación como empresa? ¿Me voy a meter en temas legales y, pues como solemos decir, va a terminar esto en alguna demanda o en algún pago de multas? Entonces, vale más la pena invertir antes en un sistema de protección de fuga de información a terminar en todos esos temas delicados y después ver pues, cómo los vamos a solucionar una vez que los tengamos encima. Regreso a la palabra, José Luis. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nada más recordarles lo que nos promocionó al principio. Todos los que contacten la Industrial Solutions durante esta semana van a tener un 15% de descuento. Y pues nuevamente muchas gracias, Alejandro. Con esto damos fin al webinar virtual. En nombre de CIO México, agradezco nuevamente la participación de Alejandro Hernández, gerente de TI y experto en DLP en Industrial Solutions, y por supuesto a nuestra amable audiencia. Mi nombre es José Luis Becerra, editor de CIO México, y junto con Karina Rodríguez, editora de Computer World México, agradecemos su atención y les invitamos a participar en nuestros próximos eventos. Saludos a todos y que tengan una buena jornada.